Muy bien. Muy buenos días a todos. Hoy es viernes 26 de mayo del 2022 y tenemos el honor, el gusto de tener al doctor Felipe Oliver Fuentes para dar clausura, para clausurar este ciclo de conferencias sobre literatura, representaciones del espacio urbano en la literatura mexicana e hispanoamericana. Voy a hacer una brevísima presentación del doctor Felipe Oliver para continuar con el formato que hemos utilizado de ser muy concisos y ceder el uso de la palabra. Felipe Oliver Fuentes es licenciado en literatura por la Universidad de las Américas Puebla y también es maestro en teoría crítica y literaria por la misma institución. Es doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es catedrático investigador en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Letras Hispánicas y en la maestría en literatura hispanoamericana. También es coordinador de la licenciatura en Letras Hispánicas. Sus líneas de investigación son la literatura y el narcotráfico. Además, estudia la obra de autores como Elmer Mendoza, Yuri Herrera, Eduardo Antonio Parra, Luis Humberto Corozway, Juan Pablo Villalobos, Víctor Hugo Rascón Banda, Héctor Aguilar Camín, Fernando Vallejo, entre otros escritores que abordan el tema del narcotráfico, la inmigración, el espacio de la frontera norte en México en su narrativa. Pues un gusto, Felipe, adelante, te cedo el uso de la palabra. No, el gusto es mío. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a todos los alumnos por estar presentes. Y bueno, les voy a compartir una serie de reflexiones sobre un tema que le he estado siguiendo la pista hace ya rato, que tiene que ver con las representaciones literarias de Tijuana y Ciudad Juárez en narrativa mexicana contemporánea, ¿no? Tú mismo ya tuviste la gentileza de, pues, mencionar algunas de las líneas de investigación que yo he seguido, que tienen que ver con el narcotráfico, la narcocultura, la violencia, y de ahí que la frontera se haya convertido en un espacio, pues presente también en las investigaciones, porque muchas de estas ficciones efectivamente tocan el tema de la frontera. Obviamente esto no quiere decir que la violencia sea un tema exclusivo de Tijuana o Juárez, pero sí son espacios recurrentes en este tipo de ficciones. Pero obviamente cuando hablamos de Tijuana y Juárez, pues surgen otras cosas además de la violencia y del narcotráfico. Hay otros discursos en torno a estas ciudades fronterizas. Y eso es precisamente lo que quiero compartir con ustedes en los próximos minutos, ¿no? Revisar de estos dos espacios cuáles son los principales discursos que podemos rastrear de algún modo en la literatura mexicana. Evidentemente Tijuana y Juárez pues tienen esa característica de ser ciudades fronterizas, pero además yo diría que tienen la peculiaridad de sintetizar toda la discusión en torno a la frontera. Cuando se habla de frontera en cualquier parte del mundo, más temprano que tarde se termina hablando de México, y más específicamente de la frontera norte. Recién ahora comienza a volverse visible la frontera sur por todo el éxodo centroamericano, pero es como si México solo tuviese frontera al norte, ¿no? Y dentro de esa enorme frontera norte, inevitablemente todo se termina siempre en Tijuana y Juárez. Yo he encontrado por ahí algunas ficciones sobre Mexicali, pero proporcionalmente hablando, pues son muchas menos con relación a Tijuana y Juárez. Por ahí algunas cosas muy raras sobre Laredo, Reynosa y nada más. Todo el resto de las ciudades fronterizas, Higo y Paz, no existe, sencillamente, ¿no? Entonces, Tijuana y Juárez, ahí se centra todo. Y obviamente lo que a mí me interesa es, pues, no describir las dinámicas, digámoslo así, reales de estas ciudades, sino más bien las representaciones literarias. Es decir, yo tengo muy claro que mi objeto de estudio no es, digamos, la ciudad real, sino más bien son los discursos que se han construido desde la literatura en torno a estas ciudades. Para entender un poco por dónde voy, pues cito brevemente a Heriberto Yepes, este escritor tijuanense, con una vasta obra en torno a Tijuana, en donde él un poco hace eco acerca de esta idea, ¿no? En un texto llamado Tijuanologías, leo unas cuantas líneas. Dice: Tijuana no es más que un filosofema, una entelequia que no existe sino en una colmena de citas
y en una piladera de artículos. Alguien empezó a discutir Tijuana en busca de su esencia y su sucesor se tragó el cuento de que tal entidad existía realmente, y así ya van varias generaciones intertextuales que se proponen discutir la esencia de una supuesta ciudad mítica llamada Tijuana, que en realidad no es más que una frontera imaginaria. Fin de cita. Pues creo que estas palabras resumen un poco esa idea. Una cosa es, digamos, Tijuana, ciudad al norte de México, y otra cosa muy distinta es la Tijuana presente en la literatura, sobre la que se han dicho muchísimas cosas que pueden o no ser ciertas, que no necesariamente son exclusivas de Tijuana, y eso es justamente lo que quiero empezar a compartir con ustedes ahorita. Entonces, digamos que mi punto de partida, como para ir hilvanando la discusión, es una novela de otro escritor fronterizo, Gabriel Trujillo Muñoz, y una novela breve que se llama Tijuana City Blues. Dando un poco de contexto, Gabriel Trujillo Muñoz tiene un personaje que aparece en varias ficciones, que es Miguel Ángel Morgado, que es un defensor de los derechos humanos, que vive en el o en Tijuana o en Mexicali, investigando posibles violaciones a los derechos humanos o haciendo algún otro tipo de trabajo, digamos, detectivesco. Entonces siempre tiene esta característica, ¿no? Él es un personaje que creció en la frontera, creció en Mexicali, pero termina en el Distrito Federal por cuestiones de trabajo. Entonces estos viajes a la frontera, pues siempre tienen además digamos, como que dejo de nostalgia, ¿no? De volver a la ciudad de origen, reevaluar la frontera, de lo que implica ahora vivir en el centro de México, en la capital. Y esta novela de Tijuana City Blues, pues efectivamente sigue ese formato de una novela detectivesca, pero muy pronto queda en evidencia que toda esa intriga policial, pues tiene como objetivo ser más bien un pretexto para hablar de Tijuana. En esa novela, el verdadero protagonista es Tijuana, y lo que va a estar haciendo Miguel Ángel Morgado, mientras está investigando ahí la desaparición de una persona, en realidad es ir recogiendo discursos en torno a Tijuana. Y es casi una novela sobre las tijuanologías, diría Heriberto Yepes, es decir, sobre los discursos en torno a Tijuana. Entonces, bueno, es interesante que en la novela de Ezequiel Avisa, ahí en el trabajo que se va a ausentar porque va a ir a Tijuana, alguien le dice, vas a Tijuana la horrible. Y ahí empieza a entrar, digamos, uno de los primeros discursos en torno a Tijuana, que es una ciudad de paso, una ciudad sin cultura, sin identidad, y sobre todo una ciudad fea, ¿no? Aquí les comparto brevemente una cita de la novela, Tijuana City Blues. Dice, para Morgado, Tijuana era un puente, una fila de autos, el paso inevitable rumbo al Parque Balboa y SeaWorld en San Diego, una parte de su infancia, la de las vacaciones de Semana Santa o de verano, las conocidas excursiones familiares en la camioneta Plymouth destartalada, otro clima, la brisa del mar, la playa, la vista panorámica de la isla Coronado, pero eso era San Diego. Tijuana era un manchón de cerros y calles serpenteantes en su memoria. Mucha gente de compras, muchas tiendas de segunda, anuncios de neón gigantescos y calles lodosas. Gente que gritaba sus gangas y se encaramaba la camioneta de su padre con juguetes japoneses que no funcionaban ni una semana. Y luego al final de la novela, ya cuando se va a subir al avión para regresar a Ciudad de México, la novela finaliza con esta cita. Dice, Morgado contempló los cerros cubiertos de casas de lámina y autos inservibles, la hilera dispareja de llantas usadas que servían de escalinatas, los muros con pintas políticas y buenos deseos de prosperidad y democracia, el rostro verdadero, multitudinario de Tijuana, la espantosa. Ahí estaba a la vista de todos, sin maquillaje ni lentejuelas. Entonces, esta es una, digamos, primera idea muy común en todos los discursos alrededor de Tijuana, que es siempre presentarla como una ciudad que está compuesta, digamos, por baratijas,
por una población flotante que únicamente está de paso. Lo mismo vale para norteamericanos que van a Tijuana buscando alcohol o sexo, que para mexicanos que están ahí en lo que logran pasar al otro lado. Y eso empieza a crear ese discurso en torno a una ciudad, pues sí, insisto, sin cultura, sin identidad propia, como una mera estación de paso, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que Tijuana es el burdel de los Estados Unidos? Incluso hay relatos fundacionales de Tijuana como una ciudad que, pues, surge a partir de los prostíbulos. Los marinos norteamericanos cuando llegaban a San Diego, como tenían que portarse bien en su país, pues sencillamente cruzaban a México y ahí hacían lo que les daba su gana. También, obviamente, durante la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, pues las ciudades fronterizas canalizaron la eh, prohibición en los Estados Unidos y pues ofrecían alcohol a quienes vivían en las ciudades cercanas a México. Entonces eso empieza a crear este estigma de Tijuana únicamente como es población flotante, ciudad sin cultura, ciudad sin identidad, ciudad fea, ciudad de paso. Y ese es un discurso que está presente en Gabriel Trujillo Muñoz, pero está presente en varios autores más. Por ejemplo, el propio Heriberto Yepes, el que ya señalé las tijuanologías, tiene una novela titulada Al otro lado, que se ambienta en una ciudad que él llama Ciudad de Paso, pero por una serie de referencias, pues muy pronto nos damos cuenta que es Tijuana. La más clara y la más famosa, pues habla de la Avenida Revolución, que es la calle más famosa de Tijuana, una calle llena de comercios, pero el simple hecho de que la llame Ciudad de Paso, en lugar de llamarla Tijuana, pues ya indica que está continuando este estereotipo, que está continuando este discurso de que en Tijuana no hay nada único ni auténtico, todo es paso. Y justamente hablando de esta idea de Tijuana como ciudad de paso y de Avenida Revolución, les comparto brevemente una cita de Heriberto Yepes. Esto es en su novela Al otro lado. Dice, ahí está el infiernito, el fracaso bonito, el regreso al pollo feliz o el King Kong. Ahí escuchas banda, tambora, música norteña y sureña para los nostálgicos que no han perdido los chúntaros. Y para los más jóvenes, música en inglés de todas las épocas y sabores. Ahí, pues, las rocolas son el revoltijo de ritmos. No es extraño ver un mariachi en su hora de descanso echarse una cerveza californiana y poniendo en la rocola gangsta rap, para variarle. Sin embargo, era evidente que el ambiente estaba mucho más intenso en la Avenida Revolución, y sus licorerías, farmacias y tiendas de curios en los primeros pisos y en los segundos todo repleto de antros paragüeros, inmigrados y negros. La música tecno salía de las terrazas más exclusivas y la música negra de los santos para hip hoperos. Música inmigrada no se escuchaba esta noche, ni se escucha aquí nunca, porque los inmigrados no han podido inventar sus propios ritmos, han sido lentos, es para el resentimiento. Fin de cita. Entonces, bueno, creo que es bastante claro esta idea de en Tijuana hay una mezcolanza, en este caso representada de la música, de distintas culturas, pero ninguna propia. Lo mismo están presentes las culturas, digamos, norteamericanas, las culturas afrodescendientes o la música para güeros, como la llama Heriberto Yepes, que las distintas músicas de México. Dice, pero una música, digamos, inmigrante, una música tijuanense, no hay. ¿Por qué? Porque solo han servido para crear resentimiento. Y el tema de la música también es curioso, porque obviamente cuando hablamos del norte de México, pues siempre surge el discurso de la música norteña, como algo propio del norte. Sin embargo, esa música del norte de México no es originaria del norte, es más bien originaria del Bajío. Sin embargo, justamente los inmigrantes que se fueron estableciendo en el norte de México, pues traían esa música, ahí arraigó, es con la que relacionamos el norte de México, pero no es evidentemente una música propia, es también, digamos, una música trasplantada. Entonces, en esta novela, Heriberto Yepes, pues de igual modo va a continuar con toda esta idea peyorativa de Tijuana,
como pues una mezcolanza de múltiples culturas, pero ninguna propia, y además una mezcolanza caótica, fea, desorganizada, terrible, ¿no? Ahora, ¿todo esto de dónde viene? No, esto no lo están creando ni Trujillo Muñoz, ni lo está creando tampoco Heriberto Yepes. Es una larga tradición que podemos rastrear a pues, distintos intelectuales que efectivamente tenían esta visión peyorativa del norte de México y sobre todo de los espacios fronterizos. Yo no sé hasta qué punto por ahí influyó mucho el nacionalismo, ¿no? El hecho de que estos espacios estuviesen tremendamente influenciados por lo norteamericano, que les hacía como que de algún modo desconfiar de estas ciudades. Entonces, bueno, una referencia muy conocida es la de José Vasconcelos, con su famosísima cita, que él dijo que ahí donde empezaba la tortilla de harina, terminaba la cultura. O también está el nombre de, se me olvida el nombre, creo que es este Roberto Jordan, si no me equivoco, sé que se apellida Jordan, pero también fue un viajero mexicano que realizó pues un recorrido por todo el norte de México y efectivamente cuando llegó a las ciudades fronterizas y específicamente cuando llegó a Tijuana, pues terminó concluyendo que ahí no había cultura. Ahí era más o menos como el espacio donde terminaba México, pero todavía no terminaba de empezar los Estados Unidos, entonces era una especie de limbo en donde únicamente había alcohol, prostitución y fayuca o piratería, como quieran llamarla. Entonces, podemos encontrar distintas novelas mexicanas. Aquí únicamente les pongo dos ejemplos para no abrumar, que son la de Gabriel Trujillo Muñoz de Tijuana City Blues y al otro lado de Heriberto Yepes, que van a recoger estos discursos. Pero siguiendo con Trujillo Muñoz, lo retomo, pues yo ya les había comentado que en esa novela, mientras transcurre la investigación detectivesca, el personaje va a ir recogiendo distintos discursos o visiones en torno a Tijuana, y así como recoge esta visión de que Tijuana es una ciudad de paso y sin cultura y horrible, pues también en algún momento va a recoger un discurso contrario. Entonces, les leo una cita de la novela. En algún momento, ¿no? Ahí Miguel Ángel Morgado se entrevista con un profesor de historia de la Universidad Autónoma y él le dice, el norte no es lo que José Vasconcelos decía. No somos de ninguna manera la cultura de la carne asada y la tortilla de harina. También somos sensibilidad y pensamiento. Somos un México nuevo, el futuro de la nación mexicana, el espejo modernizador de la patria. Tijuana es el símbolo más claro del México del siglo venidero. Solo es necesario que el resto de los mexicanos se quiten las anteojeras del prejuicio y vean lo que realmente somos. Una ciudad crisol de razas y pueblos, una metrópoli que avanza a marchas forzadas hacia un porvenir impoluto y diamantino. Sí, obviamente el lenguaje del profesor es muy, ¿cómo decirlo, no? Muy barroco, lleno de florituras, pero sí representa un discurso que también forma parte del imaginario del norte de México, que de algún modo contradice el discurso anterior de que no hay cultura, que solo es paso, que solo es tránsito, y que tiene que ver obviamente con la importancia política y económica que ha ido ganando el norte de México en los últimos años, particularmente a partir de la década del 90, cuando viene toda la apertura económica de México. Evidentemente, algunas ciudades fronterizas, pues fueron las que empezaron a beneficiarse rápidamente, e incluso hoy día es muy visible esa brecha económica que existe entre los estados fronterizos y el resto de México. Eh, si tomamos sencillamente los estados fronterizos, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, pues números más, números menos, se habla de que tan solo ahí va el 30% del PIB de todo el país. Entonces, este poderío económico y esta gradual importancia que ha ido adquiriendo el norte de México, pues también ha tenido como correlato revalorar justamente a las ciudades fronterizas
y empezar a mirar con ojos distintos a todo este otro México. Y obviamente también, pues estamos en la era de la globalización, entonces muchos fenómenos que hoy día ya vemos presentes en todo México, y me atrevería a decir en todo el mundo, pues en las ciudades fronterizas son prácticas comunes desde hace décadas. De ahí que también de pronto muchos intelectuales volteen a ver el norte como una especie de muestra para entender qué es lo que está pasando en todo el resto. De ahí, ¿no? Que este profesor ficticio llamado Leobardo dice, ¿no? Que es el crisol del México venidero. ¿Cuáles son esos fenómenos? Pues obviamente tiene que ver el bilingüismo, tiene que ver el famoso Spanglish, que está obviamente muy presente en las ciudades fronterizas, tiene que ver también con manejar de manera, digamos, común de uso corriente lo mismo dólares que pesos, tiene que ver con todas estas discusiones acerca de la hibridación, del no lugar, cuestiones sociológicas que ahorita se están discutiendo mucho y que de algún modo, insisto, definen lo que desde hace décadas ocurre en la frontera norte de México y particularmente en Tijuana, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar Tijuana, pero bueno, ahí efectivamente tú puedes pagar indistintamente con dólares y pesos y también te devuelven cambio mezclando billetes mexicanos con norteamericanos y son dos monedas que circulan de manera corriente, ¿no? O también es muy curioso el famoso Spanglish, que en realidad no es esta mezcla de las dos lenguas, como aparece luego a manera de parodia en el cine o la televisión de, no sé, let's go to la fiesta a tomar some drinks. No, el Spanglish en realidad tiene que ver con, uno, traducciones literales de expresiones norteamericanas. Por ejemplo, en el norte te dicen llámame para atrás, lo que en el centro no se entiende, pero es una traducción literal de call me back. O cuando se están peleando dicen, quiero mi dinero para atrás porque están traduciendo literalmente el I want my money back. Eso es justamente el Spanglish. O tiene que ver con la castellanización de palabras norteamericanas. También los niños del norte se suben un columpio y te dicen, dame puche, que es obviamente del push, de empujar, ¿no? O te dicen, no digas nonsedades, que es una castellanización del nonsense norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, esos fenómenos son los que de pronto empiezan a ser muy estudiados en la frontera norte y son vistos como una especie de anticipo de lo que puede o eventualmente va a ocurrir en todo el resto de México, que va a ser una americanización, digamos, de la vida cotidiana. Cada vez va a ser más presente cada vez el inglés con estos fenómenos de traducción literal. Se rumoraba ahí cuando surgió en la década del 90 por primera vez el Tratado de Libre Comercio, pues los discursos aquellos años apuntaban a que eventualmente Estados Unidos, México y Canadá, pues querían lograr algo similar a la Unión Europea y que ya no hubiese frontera y que hubiese una moneda única. Bueno, todo aquello ahorita se ve muy difícil porque estamos más bien en los discursos del odio y levantar muros, pero bueno, todo eso que se pensaba que eventualmente iba a ocurrir en todo México, pues ya venía de algún modo ocurriendo desde antes en Tijuana. Entonces de ahí que pues muchos empiezan a mirar con buenos ojos esa frontera norte y ya no como lo que perdemos de México al llegar a la frontera, sino más bien lo que ganamos en la globalización al acercarnos a la frontera. Y ese es otro de los discursos que va a recoger Miguel Ángel Morgado, ¿no? Porque además hay una gran contradicción en el discurso anterior. No podemos pensar que Tijuana es netamente una ciudad de paso con población flotante, cuando, para no ir más lejos, el último censo, del 2020, arrojó que Tijuana ya es el municipio más poblado de todo el país. Claro, obviamente luego decimos Ciudad de México, pero digamos que ese monstruo urbano, pues en realidad son múltiples municipios cuyas fronteras se fueron de algún modo diluyendo y quedó como un gran
plasma homogéneo urbano, pero si nos atenemos a las estrictas fronteras políticas, pues la Ciudad de México no es ni remotamente el municipio más poblado del país. Claro, si le sumas Tlatelolco y Texcoco, ahí sí. Y resulta que es Tijuana, el municipio más poblado. Entonces, ¿cómo puede un municipio ser el más poblado al mismo tiempo que se asume que es únicamente población flotante y de paso, ¿no? Entonces viene una revaloración positiva de Tijuana, justamente como el espacio que de algún modo está anticipando el futuro de México en términos de libre comercio, libre circulación de personas, libre circulación de monedas, capitales, eh, todo, el, todo lo que implica la globalización y las economías de libre mercado. Y un gran intelectual que apoya todos estos discursos, pues es ni más ni menos Néstor García Canclini, este autor, ¿no?, que ha escrito bastante sobre la hibridación y las culturas híbridas. Y él en Culturas Híbridas, les leo la cita, dice que Tijuana, junto con Nueva York, es uno de los mayores laboratorios de la posmodernidad. Y luego dice, los oficios se toman y se cambian con la misma versatilidad que los coches y las casas. Entonces, bueno, la primera oración, pues yo no sé hasta qué punto no es una exageración de Canclini de comparar Tijuana con Nueva York, ¿no? Yo que particularmente conozco las dos ciudades, puedo decir que Nueva York me parece fascinante y Tijuana espantoso, yo estoy con Morgado, ¿no? Creo que tampoco el poderío económico es el mismo, a pesar de que Tijuana tiene una importancia económica capital en México, pero lo que sí veo como muy curioso de la cita de Canclini es la segunda parte. Esta idea, ¿no?, de que vivimos en una modernidad, la que describe muy bien este sociólogo Marc Augí, donde el planeta entero lentamente se está volviendo un gran no lugar. Esta idea de que se están borrando todos los símbolos que antes conferían una identidad, cada vez significa menos la raza, cada vez significa menos la lengua, cada vez significa menos un pasado común, una historia compartida, y más bien pareciera ser que el mundo entero se está volviendo una especie de aeropuerto, donde todos estamos de manera provisional en lo que nos reubicamos en otro sitio y donde todos los vínculos son netamente transitorios. Dice Marc Augino, para poder comprar en el duty free necesitas mostrar tu pase de abordar y tu pasaporte. Necesitas acreditar que tú puedes utilizar momentáneamente ese espacio para poder acceder y consumir ahí, ¿no? Y esas relaciones netamente transitorias son las que está generando el libre mercado y la globalización, o lo que llama Simon Bauman, como el mundo se divide entre turistas y nómadas. Los nómadas son los que se están moviendo, pero porque son forzados a moverse, porque las condiciones de vida se vuelven insostenibles en su lugar de origen, y los turistas son los que se mueven por todo el mundo, pero buscando o mejores oportunidades de trabajo porque las tienen, porque pertenecen a empresas que tienen sucursales en distintos sitios. Entonces hoy soy coordinador, pero mañana soy director allá y ya me mudé y estoy en movimiento constante y me parezco más a un turista que estoy moviéndome por voluntad propia y no un nómada que estoy siendo forzado. Entonces todo eso que comienza a ocurrir en mayor o menor medida en todo México e incluso me atrevería a decir en todo el mundo, pues ya era un sello común de la vida en las fronteras y en Tijuana. Es muy común, por ejemplo, para los tijuanenses, vivo en Tijuana, pero mi trabajo está en Estados Unidos. Entonces todos los días cruzan la frontera, van a trabajar y regresan, o hacen sus compras allá, o los niños van a una escuela americana, o incluso como las gasolinas más baratas, cruzan, llenan el tanque y se regresan, ¿no? Entonces ahí está esa idea de que viven en un no lugar donde están utilizando simultáneamente varios espacios para resolver distintas necesidades. Entonces todo eso, para los amantes de la globalización y el libre mercado, pues transforma por completo la imagen de Tijuana y de pronto se ve como una ciudad positiva. Otro ejemplo de este discurso, lo cito, es el de Luis Humberto Crosswhite, un escritor también tijuanense muy visible,
que tiene un relato muy interesante que es el de Estrella de la calle Sexta, que son una serie de relatos, todos ambientados en Tijuana. Y hay uno particularmente interesante en el que hay un personaje que simplemente le dicen el güero, todo el mundo piensa que es gringo, pero en realidad es mexicano, y él es una especie de figura fronteriza entre un flaner y un boyur. Como todos sabemos, el flaner benjaminiano es este tipo que sale a la calle y transita, está en movimiento y como que de algún modo va absorbiendo distintas experiencias y de algún modo va absorbiendo la modernidad y va sintiéndola y juzgándola y pasmándose y asqueándose al mismo tiempo de los cambios que trae la modernidad en su espacio, en su entorno. Pero este güero le encanta estar en la calle, pero no está en movimiento. Él simplemente se apropia de una esquina y observa a la gente que ahí está pasando, ¿no? Entonces es un flaner en tanto que está en la calle, pero no está en movimiento. Y también tiene mucho del voyeur porque él simplemente está observando a todo el mundo, pero sin intervenir. Y muchos ni siquiera lo observan, no se dan cuenta que él está ahí observando. Entonces ya su propia actitud es la de un personaje fronterizo, que ni es flaner ni es voyeur, a pesar de que tiene un poco de ambos. Pero lo más curioso es que este personaje se dedica a, cuando no está ahí simplemente de mirón en la esquina, repara carrocerías, es chatarrero. Y bueno, tiene una razón psicológica el personaje, ¿no? En algún momento del relato nos enteramos que en un accidente automovilístico perdió a su familia y por eso él como que está obsesionado con reparar carrocerías de coches, como que simbólicamente quiere restaurar ese daño que a nivel familiar individual lo marcó, pero en algún momento dice que él dice que está dedicado a hacer que las cosas sean como fueron, capaz de borrar las huellas de los accidentes, de volver el pasado. Entonces, en una interpretación alegórica en torno a la vida en la frontera, pues yo creo que este personaje del güero también de algún modo, así como borra las huellas del pasado de las carrocerías, borra el accidente, es como si de algún modo estuviese proponiendo poder vivir la identidad fronteriza sin todas las cargas atávicas. Porque sabemos que los mexicanos hemos construido todo ese discurso de la identidad nacional siempre a partir del trauma y de la pérdida. Bueno, ya lo dijo Octavio Paz, ¿no? 5 siglos después, seguimos todavía cargando con la losa pesada de la conquista y todavía no perdonamos a España por acciones cometidas hace 5 siglos. Entonces, de estar en un espacio como Tijuana, donde no hay huellas visibles de ese pasado prehispánico ni tampoco de ese pasado colonial, sino que más bien todo se parece bastante más a los Estados Unidos, como que ofrece la oportunidad de restaurar una mexicanidad sin traumas. Es decir, soy mexicano, pero sin toda esta carga traumática de la pérdida, de la falta y del trauma histórico, ¿no? Más bien una mexicanidad vista desde toda la ganancia que supone la globalización y la hibridación. El propio Heriberto Yepes, en el 2010, cuando estaban todos estos discursos, el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, publicó un libro llamado La increíble hazaña de ser mexicano, un ensayo interesante, donde él justamente proponía una nueva mexicanidad más vinculada a la globalización y a los Estados Unidos. Y dice Heriberto Yepes, sí, o sea, originalmente la identidad mexicana, pues tenemos que buscarla en esa mezcla, en esa cruza de lo hispano con lo indígena. Pero eso hace mucho que dejó de mezclarse. Hoy día, la verdadera mezcla de lo mexicano está con lo norteamericano. Es decir, aquello que salió de la licuadora cuando mezclamos a lo español con lo indígena, eso que salió, ahora tenemos que meterlo en una nueva licuadora, pero con lo norteamericano. Porque lo hispano y lo indígena hace rato que ya no se está mezclando. Se mezcló durante siglos, pero ya no. Entonces, creo que esa es la postura del güero.
el que estas ciudades fronterizas y particularmente Tijuana no tenga un pasado prehispánico visible, no hay una pirámide, el que tampoco tenga un pasado colonial, en lugar de ser visto como una pérdida de identidad, como en los discursos traumáticos anteriores, pues más bien de pronto ofrece la oportunidad de crear un nuevo discurso identitario sin todo ese trauma del pasado y además vinculando a lo mexicano con lo norteamericano, que pues puede gustarnos o no gustarnos, pero que definitivamente es inevitable. O sea, nos guste o no, la cultura mexicana contemporánea no puede pensarse al margen de la cultura norteamericana. Y nos guste o no, pues la cultura mexicana hoy día es un híbrido, digamos, de lo propio con lo ajeno, y en ese ajeno interviene muchísimo lo norteamericano. Claro, obviamente ahorita anda entrando mucho también el lejano oriente, pero bueno, no, ese es un rollo muy distinto, ¿no? Entonces ese es el segundo discurso en torno a Tijuana. Recapitulando, el primero es ciudad sin identidad, ciudad de paso, ciudad espantosa, y el segundo más bien es ciudad del futuro, ciudad globalizada, ciudad postmoderna, poco menos que la nueva Nueva York. Y por último, siguiendo con el famoso detective Morgado de Tijuana City Blues, también se va a encontrar con otro discurso en esta novela, ¿no? Un agente del FBI que es cuate suyo y por ahí de vez en cuando se hacen favores, en algún momento le dice Morgado, me han asegurado, se refiere a Tijuana obviamente, me han asegurado que ya es una ciudad en forma, un centro industrial y de negocios, la ciudad del futuro. Y el detective norteamericano le contesta, sí, pero no te han dicho qué clase de industrias son las más prósperas. Te diré yo algunas, las del espionaje industrial y la de los desechos tóxicos. Y si hablas de negocios, allí están las de las religiones y los cultos a cualquier cosa, desde la iglesia del extraterrestre crucificado hasta la del vampiro cósmico. Otros business que compiten por el primer puesto son los del tráfico de órganos, el contrabando de armas y la contratación de sicarios. Y los más venerables de todos, los de los polleros, los del narcotráfico y los de la prostitución a escala masiva. Todo eso hace que Tijuana sea un factor de peso en el mercado de capitales a nivel mundial. Entonces, con esto entramos de lleno en otro gran discurso en torno a Tijuana, que tiene que ver con Tijuana como una especie de capital mundial del crimen organizado, donde todas, absolutamente todas las industrias ilegales habidas y por haber están en Tijuana. Incluso entre norteamericanos es muy común, a manera de chiste, ¿no? Cuando les dices, oye, eso está prohibido, dicen, bueno, voy a ir a la frontera. Esta idea, ¿no? Bueno, ya lo comentábamos. Los norteamericanos que no les venden alcohol porque son menores de edad, van a Tijuana. Los que están buscando sexo barato, van a Tijuana, ¿no? Y ahora resulta también que los que buscan deshacerse de manera barata de desechos tóxicos, en Tijuana. Los que quieren cualquier tipo de actividad ilegal, Tijuana, 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 ¿no? Una novela también de otro tijuanense, Federico Campbell, Todo lo de las focas. Les leo brevemente una descripción de Tijuana que él otorga en esa novela. Dice, la ciudad se fue extendiendo hacia los cerros. Vivía de contrabando de leche y gasolina, llantas y accesorios de automóvil. Se barrían los dólares con escoba. Su población flotante dejaba de serlo en cuanto terminaban las guerras. Y así, de una ranchería de finales del siglo, pasó a ser un pueblo fantasma al principio. Luego, una maravillosa tierra de nadie en la que tanto los visitantes como los nativos se sabían perdidos y solo fraguaban negocios de remuneración inmediata y aspiraban a industrializar el aborto, los juegos de azar, los centros de diversión y las baratijas artesanales. Entonces, ese es otro discurso en torno a Tijuana. Más recientemente, esta filósofa tijuanense, Sayak Valencia, que escribió este texto que ha tenido gran recepción en mi mundo académico, que es el de Capitalismo Gore, pues después de ella plantear todo su constructo en torno a lo que ella entiende por capitalismo Gore, termina hablando de Tijuana justamente como la capital universal de este capitalismo Gore. ¿A qué se refiere ella con esto? Pues justamente a el impacto económico que tiene
en todo el mundo hoy día las actividades delictuales. Hoy día sabemos, ¿no?, que el narcotráfico, el huachicol, que se empezó a hablar mucho del huachicol en los últimos años, la trata de blancas, la prostitución, básicamente todo aquello que es ilegal, sabemos que tiene un enorme impacto económico y justamente por eso son actividades permitidas y toleradas, porque son bienvenidos los dólares que generan todas estas actividades. Entonces, más bien lo que tenemos es una especie de distribución geográfica, en donde yo quiero las drogas, pero no quiero la violencia de las drogas. Entonces trazo límites. Y de aquí para allá está toda la violencia que genera la producción y distribución de drogas, pero cuando las drogas llegan al primer mundo, a los Estados Unidos, Europa, a Asia, ya nada más hay consumo, pero ya no hay descuartizados, ni tiroteos, ni etcétera, ¿no? O yo quiero prostitución infantil, pero no la quiero en mi país. Entonces, bueno, pues voy a Tailandia, voy a Cuba, voy a México, y ahí puedo hacer lo que quiera porque no va a haber consecuencias, y regreso a mi país y vuelvo a una vida aparentemente segura, regulada, estable. Y bueno, dentro de todas estas actividades ilícitas, Tijuana una vez más emerge como un espacio que alberga todas estas economías ilegales. Entonces la propia Sayak Valencia dice que pues Tijuana es como que la capital mundial del capitalismo gore. Incluso dice Sayak Valencia, toda aproximación sobre Tijuana debe de dialogar con y al mismo tiempo desafiar los tres clichés más comunes sobre la ciudad. Tijuana, laboratorio de la posmodernidad; Tijuana, ciudad de paso; y Tijuana, ciudad de vicio, sin que por ello tengan que ser obviados, pues hay que reconocer que dichos elementos perviven en la ciudad y forman parte importante de ella. Sin embargo, por sí mismos, no explican la realidad que conforma una frontera tan contradictoria. Entonces, claro, la propia Sayak Valencia toma estos discursos en torno a Tijuana, buenos y malos, laboratorio de la posmodernidad, ciudad de paso, ciudad de vicio, y todos ellos los engloba en un nuevo término que ella propone, que es capitalismo gore, que es esta ciudad donde coinciden dos economías muy lucrativas, la legal y la ilegal. Y lo mismo te encuentras las empresas. Tenemos un problema con la... Bueno, sí, Ok, perdón, ¿verdad? perfecto. Sí, era mi transmisión, perdón. Creí que había sido la tuya, Felipe, una disculpa, sí, me No, sacó. no te preocupes. Sí, perdón. Bueno, entonces, si quieren, ahora me paso a Juárez y luego Adelante. podemos, pues, hablar de las dos ciudades simultáneamente. Muy bien, sí, gracias, adelante. Perfecto, bueno, pues, al igual que como ocurre con Tijuana, pues Ciudad Juárez también es un espacio muy presente en narrativas mexicanas recientes y también ha desarrollado sus propios discursos, Ciudad Juárez. Entonces, bueno, ahora quisiera ver esos discursos sobre Juárez. Entonces, bueno, aquí voy a partir de una novela de Alejandro Pérez Varela, que es este Corazón de Kalashnikov, que forma parte además de una teología, ¿no?, de novelas ambientadas en Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez, aunque aparece en otros espacios de Chihuahua. Y es bien interesante que en la segunda edición de Corazón de Kalashnikov, este Pérez Varela agregó al final de la novela una serie de fragmentos que no aparecieron en la primera versión. En la segunda los integra, pero hasta el final, ¿no? Digamos, no forman parte de la novela. Y de hecho es bien interesante que el propio Pérez Varela, a ese segmento que aparece en la segunda edición, lo titula scrap, que es una palabra norteamericana, se las escribo en el chat,
Y ese es un término que utilizan las maquiladoras para referirse al desecho, al desperdicio, que últimamente simplemente van y lo tiran en cualquier sitio, ¿no? Ese es el scrap. Entonces es bien curioso que él incluye unos capítulos extras en la segunda edición de la novela y las titula scrap porque pues básicamente es el scrap de la primera edición, lo que desechó, lo que no formó parte, digamos, del producto final, pero que decide recuperar más adelante. Ahora, ¿qué dice ese scrap? Es bastante interesante, ¿no? Les leo algunos fragmentos. Dice, algún día se irán y volverán con perfumes y dólares, carros grandes y título profesional. Volverán por la nostalgia y porque dicen, el agua salada de acá da más sed de la que quita. Mientras anden de este lado, sin embargo, vivirán de los desechos, por los desechos y entre los desechos, de todo tipo de desechos. Juárez es una ciudad de desechos. Desecho se viste, desecho se come, se es un desecho. Nadie dice que se viva mal, peor se está en otras partes de México, pero vivir al sur de la frontera y al norte del país obliga a convivir y ser desechos. Y luego va ampliando la cita, ¿no? Dicen, este es otro fragmento, la gente más humilde compra neumáticos 2 veces desechados. Primero entran de Estados Unidos a Juárez, ya de segundo uso, con suficiente vida para los carros estartalados en la ciudad. Luego, cuando esas llantas no dan más, se vuelven a desechar. Ahora los yonques. De los yonques salen por cientos a los barrancos, donde las pobres las utilizan para montar encima sus casas. Se usan como cimiento para evitar los deslaves, porque en Juárez, aunque llueve poco, cuando llueve hay deslaves. Encima de esas llantas de desechos se han construido barrios enteros que, obvio, como es Juárez, están sobre terrenos sin documentar y sin servicios básicos, ni agua potable, ni luz. Encima de las llantas de desecho, paletas de madera que ya no sirven a las maquiladoras y caca, donde el frío y el calor aprietan de verdad, son convertidas en paredes. Entonces aquí está la idea de Ciudad Juárez como el doble desecho, el norteamericano y el mexicano. Es clarísimo, ¿no? Cuando las llantas ya no cumplen con las regulaciones de seguridad en los Estados Unidos, vienen para México, donde siguen siendo utilizadas. Y cuando ya ni siquiera en México dan para más, son utilizadas como pilares en la construcción. Las rellenan de cemento y ahí tienes un muro. Y obviamente todas las láminas y las maderas que desechan las maquiladoras, también en Juárez se convierten en ventanas, puertas, techos, paredes. Entonces, esta idea de Ciudad Juárez como una ciudad convertida a partir del desecho, doble desecho, el americano y el mexicano, ¿no? Lo cual es curioso, porque siempre se ha dicho que las fronteras son el patio trasero de los Estados Unidos, pero aquí Pérez Varela dice, y también el patio trasero de México, no nada más Estados Unidos. Y bueno, va poniendo más ejemplos. Por ejemplo, habla de los talleres de chatarra, que los llaman cerrajeros, pero que reparan todo. Les leo brevemente la cita, dice, antes eran en efecto cerrajerías, pero con el paso de los años se volvieron enmendadores profesionales de chatarra. La gente que cruza el paso levanta refrigeradores viejos de las banquetas, hoteles arrumbadas o colchones que tiran los gringos porque así son. Y acá, con una buena mano de gato y un par de chicanadas, tienen vida para unos buenos años más. También habla, por ejemplo, de las tiendas de ropa que las llaman seconds, donde también toda la ropa que desechan los gringos, las recogen los pepenadores, las llevan a Ciudad Juárez, las limpian, las lavan, las remedan, y tú vas a las tiendas y compras ropa de segunda mano. Incluso la gastronomía juarense. Yo no la conozco, pero dicen que es un manjar. Las tortas de colas de pavo en Ciudad Juárez. Y ese es un desecho norteamericano. Los norteamericanos no se comen la cola del pavo. A la hora de que lo preparan para la venta, desechan la cola, ¿no? Tú no puedes comprar una cola de pavo en los Estados Unidos. Entonces, todas esas colas en México, particularmente Juárez, las volvieron tortas y dicen que son un manjar, yo no las conozco. Pero, una vez más,
el platillo tradicional de Ciudad Juárez es un desecho, en este caso de Estados Unidos. Entonces, ahí empieza a surgir un discurso en torno a Ciudad Juárez a partir de esta cultura del desecho. Y cuando hablamos de cultura, implica todo, ¿no? La vestimenta, la gastronomía, la propia arquitectura, todo a partir de los desechos, de las maquiladoras, de los desechos norteamericanos y de los desechos mexicanos. Y al respecto hay otra novela muy dura, que es Las paredes desnudas, de Imanol Canellada, que está ambientada, nunca nombra la ciudad, pero por una presencia permanente de las maquiladoras y del feminicidio, pues muy pronto terminamos concluyendo que está hablando de Ciudad Juárez. Y en esa novela también hay una insistencia permanente a Ciudad Juárez como una ciudad construida a partir de todos los desechos de las maquiladoras, barrios improvisados tomados clandestinamente, construidos con las maderas y las láminas y las llantas y todo lo que van desechando. Pero Canellada también le va a dar una dimensión humana al tema del desecho. Está esta idea de que Juárez, al ser la ciudad con más maquiladoras en todo México, lo cual es cierto, datos oficiales del INEGI, creo que hasta 500,000 de personas en Ciudad Juárez trabajan para alguna de las distintas maquiladoras extranjeras que han puesto sus plantas en Juárez, y eso ha tenido un efecto muy visible y muy claro en la migración masiva hacia Ciudad Juárez. Hay mucho empleo en Juárez y por lo tanto millones de mexicanos de distintas partes del país migran a Ciudad Juárez para emplearse en las maquiladoras. Muchos de ellos, desde luego, están pensando en eventualmente llegar a los Estados Unidos y esa es la gran meta, su plan a mediano o largo plazo, es ir a los Estados Unidos, pero mientras tanto Juárez ofrece ese empleo que no encuentran en otras partes de México. Y a partir de ahí empieza a surgir, pues, otra problemática muy visible en Ciudad Juárez y otro discurso que de algún modo yo vinculo con el del desecho, que tiene que ver con el tema del, digamos, la vulnerabilidad y la fragilidad de las vidas humanas en Ciudad Juárez. Es muy visible el tema del feminicidio. Sabemos evidentemente que en Juárez desde hace décadas hay una problemática permanente por el alto número de mujeres que han muerto o desaparecido o han sido asesinadas en Ciudad Juárez. Y esto además está muy vinculado con la industria de las maquiladoras. ¿En qué sentido? En que pues muchas de estas maquiladoras, aprovechando, digamos, la precariedad de las personas que van ahí a buscar el empleo, pues trabajan, digamos, bajo un esquema en donde las personas reciben pago diario por su jornada de trabajo. Por lo tanto, no es una persona que esté censada, no es una persona que esté, digamos, trabajando conforme a derecho, inscrita al Seguro Social, sino que más bien están ahí, trabajan la jornada y cobran la jornada. Y por lo tanto están en una vulnerabilidad social muy amplia. Digamos, no están censadas, no están registradas, están simplemente ahí flotando, ¿no? Además de otras características, estos parques industriales luego están en lugares muy lejanos y muy remotos, donde hay poco alumbrado público, sistema de transporte precario. Entonces las mujeres que ya de por sí siempre son el sector más vulnerable, pues por el simple hecho de ir a su trabajo, están en una situación de riesgo, porque a lo mejor tienen que andar a las 3 de la mañana moviéndose en un parque industrial completamente oscuro, sin pavimento, sin transporte, y por lo tanto es como llamar a la desgracia. Y justamente Imanol Callenada, en esta novela de Las paredes desnudas, va vinculando las dos problemáticas. Es una familia compuesta por 3 mujeres. La primera, la matriarca, es Reina, que trabaja en las maquiladoras y es como que la líder visible de toda una urbanización que se formó a partir de un barrio que tomaron clandestinamente las y los trabajadores de las maquiladoras, armaron sus casas ahí con cartón y madera y llantas
y luego obviamente ya no las pudieron echar. Se volvieron un grupo de presión política y mejor ya el Estado no se quiso meter ahí y dijo, bueno, hay que se queden, ¿no? La segunda mujer, que es la protagonista de la novela, la Perla Saldívar, digamos que le da salida a toda la frustración y a toda la violencia social, se vuelve boxeadora y eso le permite, digamos, salir del barrio de las chabolas porque le va muy bien, triunfa como boxeadora. Y por último está su hermana menor, que desaparece. Un buen día sencillamente desaparece y cuando la Perla Saldívar empieza una persecución detectivesca para dar con su hermana, pues descubre que está siendo utilizada como prostituta en un burdel clandestino y que fue víctima de trata de blancas. Y eso se explica una vez más por la desechabilidad que tiene Ciudad Juárez. Es decir, no solo los materiales son desechables, sino también las personas son desechables. Y por supuesto, las mujeres son desechables. Entonces, hay un discurso en Juárez que tiene mucho que ver también con Juárez como una ciudad con cifras alarmantes de feminicidio, donde hay una vulnerabilidad de la vida humana, donde hay una desechabilidad de la vida humana, y dentro de todo este conjunto de vulnerabilidad y desechabilidad, pues hay un subconjunto sumamente significativo y que es particularmente violentado y vulnerable, que son las mujeres. Y también hay una larga lista de ficciones, incluso películas norteamericanas, que abordan esta faceta de Juárez como una ciudad del feminicidio. Ahora, es curioso todo este tema, porque de algún modo, cuando hacemos de Juárez la capital del feminicidio, de algún modo estamos encubriendo que esta es una problemática que afecta a todo el país, no nada más a Juárez. Sin embargo, todo el discurso se concentra en Juárez y pareciera ser que no mueren mujeres en ninguna otra ciudad de México, solo en Juárez, ¿no? Incluso por ahí hay un académico suizo que estudia narrativa mexicana, Marco Kunz, que él en un texto presenta cifras y dice, oye, en Guatemala, en San Pedro Sula, en El Salvador, mueren bastante más mujeres que en Juárez, pero todo el discurso se concentra en Juárez y no se habla de otros espacios. Entonces, ¿qué esconde hablar específicamente de Juárez como la capital mundial del feminicidio y no hablar de otros espacios? Entonces, una posible respuesta muy interesante, yo la encuentro en un periodista norteamericano, Charles Bowden, que él tiene un libro muy duro que se llama Murder City, Ciudad Juárez and the Global Economy New Killing Fields, o sea, pues Ciudad Juárez y los nuevos campos de exterminio de la economía global. Y él básicamente lo que plantea, refiriéndose a este tema cuando habla de Ciudad Juárez, es que dice, en Juárez mueren los pobres. Ese es el verdadero gran problema que tiene Juárez. Dice Charles Bowden, ¿no? Si tomamos el número de asesinatos promedio que tiene en un año Ciudad Juárez, las mujeres suponen entre el 11 y el 12%. Sin embargo, se habla únicamente de las mujeres asesinadas porque eso implica no hablar de que más bien en Juárez están muriendo los pobres. Más que feminicidio deberíamos hablar de pobricidio. Y dentro del enorme conjunto llamado pobricidio habría un subconjunto llamado feminicidio, es decir, son doblemente vulnerables por ser pobres y por ser mujeres. Pero se pone toda la atención en el subconjunto para no hablar del conjunto mayor y dice, en Juárez están muriendo los pobres. Y dice, bueno, ¿y por qué mueren los pobres? ¿Cuál es el problema con los pobres en Ciudad Juárez? Y dice Charles Bowden, bueno, pues es un problema obviamente múltiple, tiene varias aristas. Dice, hay muchas empresas norteamericanas en Ciudad Juárez, pero los salarios y las condiciones de trabajo son las de México. Entonces entras en una contradicción, el capital es norteamericano, pero la explotación laboral es así es de México. Son los mismos salarios de México con las mismas condiciones explotadoras de México, ¿no? Dice, obviamente también en Juárez, pues hay una falla sistémica
de las autoridades locales. Falla sistémica que podemos detectar en todo México. O sea, obviamente todo México es un desastre, no nada más Juárez. Luego dice también, obviamente, está la narcoviolencia. Aunque también la violencia del narcotráfico está presente en todo México, pues sí, efectivamente, las ciudades fronterizas, Reynosa, Juárez, Tijuana, pues son particularmente violentas. Y esto lo podemos explicar pues por un tema simplemente de posición geográfica. Al ser ciudades fronterizas, pues son las que controlan el flujo de todo, de migrantes, de drogas, de piratería, por lo tanto son puntos particularmente disputados por las bandas del crimen organizado. Entonces dice Charles Bowden, ese es el verdadero problema de Juárez. Hay que mirar las condiciones de trabajo, hay que mirar la falla sistémica de las autoridades locales, hay que mirar la explotación laboral que están emprendiendo en territorio mexicano empresas extranjeras, hay que mirar cuestiones de género, pero hasta ahora nomás vemos el género para no ver todo lo demás. Entonces, ese es otro discurso en torno a Juárez. Juárez como una capital de muerte. Juárez, eso es Ciudad Juárez, ¿no? No nada más es feminicidio, aunque sí es un problema desde luego grave que no hay que minimizar, sino ante todo es pobricidio. Y esto, pues nos lleva, ¿no? Yo pondría un ejemplo muy bueno, de una obra literaria además muy buena, que es esta de Policía de Ciudad Juárez, de Miguel Ángel Chávez Díaz de León, en donde hay toda una reelaboración de la figura tradicional del detective. El protagonista es el comandante amarillo, porque su único trabajo es acordonar zona donde hay una escena del crimen, donde hubo una ejecución, una balacera, qué sé yo. Él simplemente tiene que llegar y poner la cinta amarilla como para preservar la evidencia, y ese es todo su trabajo. Y por eso le dicen el comandante amarillo, ¿no? Pero él no investiga los crímenes. Esa no es su función. No le están pidiendo que investigue los crímenes. Ya no digamos que complete, digamos, todo el circuito del detective, que es encontrar al culpable y entregarlo para que reciba un castigo. Él únicamente tiene que acordonar las zonas del crimen. Y como obviamente en Juárez hay zona del crimen cada 2 segundos, pues tiene mucho trabajo. Todavía no termina de acordonar una zona del crimen cuando ya tiene que ir a la siguiente. Entonces, allá hay un detective que ya únicamente constata la violencia, pero no la investiga, ni mucho menos la resuelve. Únicamente la constata, la acordona. Y se supone que en toda novela policial, pues el detective sí entiende lo que está pasando. El lector no. Eventualmente el detective ya le explica todo y el lector dice, oh, claro, siempre estuvo ahí, ¿por qué no me di cuenta, no? Pero el detective sí sabe cómo se conecta un crimen con el anterior, sí va elaborando hipótesis, sí va ordenando una historia, pero en esta novela el propio comandante amarillo es el primero que no entiende absolutamente nada. Entonces ahí hay un detective que no resuelve crímenes, únicamente los acordona y que no comprende, que no entiende, porque todo se convierte en una maquinaria de muerte. Nomás hay una masacre detrás de otra, y terminamos en una fábrica incomprensible de muertos, ¿no? Y si en algún momento de la novela, pues un narcotraficante manda a llamar al comandante amarillo y le pide que funja como una especie de intermediario para hablar con el grupo rival porque se están disputando la plaza. Y es bien curioso porque le dice el narcotraficante, ¿no? Dice, hemos tenido muchas bajas, pero pura carnita de cañón, les ha ido peor a ellos. Y dice, bueno, pero ellos quiénes, tú a qué grupo representas y quiénes son los otros. Y además es muy curioso que una vez más se habla de carnita de cañón, dando a entender que en Juárez, pues es los pobres los que mueren, y si no los mata la maquiladora, los mata la trata de blancas, y si no los mata el narcotráfico, si no los matan los desechos, pero todo este discurso del desecho incluye a las vidas humanas y todo es como que ir abriendo subapartados. Ah, desecho feminicidio, desecho pobricidio, desecho narcotráfico, desecho crimen organizado. Entonces todo eso nos lleva a otra cara de la posmodernidad y la globalización. Si Tijuana tiene un discurso positivo,
respecto a la capital posmoderna, donde está la globalización, el libre flujo de personas, mercancías, símbolos, imágenes, etcétera. Pareciera ser que la cara fallida de la posmodernidad está justamente en Juárez, donde ya es la violencia descarnada, donde ya es netamente el desecho, donde son los parias, donde son la vulnerabilidad. Entonces, podríamos decir que Juárez y Tijuana comparten como discurso el tema de la violencia, pero mientras Tijuana tiene un discurso positivo, Juárez no lo tiene. Si los discursos de Tijuana son ciudad de paso sin cultura ni identidad, laboratorio de la posmodernidad y el capitalismo gore, Juárez es ciudad de desecho, ciudad de muerte, y ahí feminicidio, pobricidio, narcoviolencia. Y por último, Juárez como la experiencia fallida de la posmodernidad. No tiene esta visión positiva que sí tiene Tijuana. Y estos son básicamente los discursos de Juárez. Ahora sí, no sé si ustedes quieran, ahora sí preguntar algo, les sigo. Tengo por ahí mesitas. No sé, Sí. ustedes díganme. Bueno, no sé si quisieras hacer como una especie de conclusión justamente para, bueno, ya lo hiciste, ¿no? De comparar justamente las diferencias entre ambas representaciones culturales. Bueno, Felipe, pues me parece que ha sido una charla muy interesante, una conferencia muy interesante, y que a nosotros nos ha enseñado muchas cosas a propósito justamente de estas ciudades, pero también de la manera de entender este conjunto de discursos, cómo se articula en una obra literaria. A mí me llama la atención, bueno, tengo aquí varias cosas, quisiera yo comenzar, si los estudiantes tienen preguntas, también les pueden hacer ya sea por el chat o levantar la mano para hacer algún tipo de comentarios, pero me gustaría comenzar por una cuestión, primero, esta reelaboración de los detectives, ¿no? Que aparecen en las obras. Uno, tenemos el caso de un investigador de los derechos humanos, o sea, vamos, que pasamos de ese detective que era un policía al detective privado a un detective de los derechos humanos, que es, hay toda una transformación en esa figura del detective. Y el otro que sí, creo que sí entiendo, se parece más a un detective de la maquila, ¿no? Porque Claro. su función es, hace solamente una parte del proceso y ya ni entiende el resto del proceso. O sea, ese detective es el trabajador de la máquina también, ¿no? Claro. Ajá, y eso impacta obviamente la manera de comprender tanto las motivaciones como las dimensiones del crimen, como la manera de tejer esos vínculos. No sé si tú puedas abundar en esto, Felipe. Sí, claro, fíjate, de hecho, bueno, a mí me gusta mucho la novela negra y el género policial, y evidentemente está muy vinculado a estos discursos de la violencia y fronterizos, y es muy interesante que los seguidores de la novela negra defienden la existencia, digamos, de una especie de subvariante del policial o del género negro, que lo denominan justamente como la novela negra del norte o el policial fronterizo o distintos derivados, pero que dan una misma idea. Como que en el caso de México tenemos una tradición de novela negra, pero además tenemos un policial norteño o un policial fronterizo. Y ellos refieren varias características que efectivamente vuelven a estas novelas algo distinto con relación, que yo, al complot mongol, ¿no? Por hablar del gran referente de la novela negra y además el texto fundacional de la novela negra en México. ¿Cuáles son esas características? La primera, efectivamente, ellos hablan de la intriga detectivesca como un pretexto para hablar de la ciudad. El verdadero protagonista o va a ser Tijuana, o va a ser Monterrey, o va a ser Ciudad Juárez, es decir, va a ser la ciudad norteña que se elige como escenario. Entonces sí, va a haber alguien ahí que va a estar preguntando, que va a estar recorriendo, que va a estar investigando, pero esencialmente lo que queremos es hablar de la ciudad. Por lo tanto, lo detectivesco está subordinado a un discurso en torno al urbano para ver qué tienen de distintas estas ciudades con relación, digamos, al resto de México, que yo diría fundamentalmente nada, ¿no? Es decir, hoy día vivimos en un país muy globalizado, entonces
la globalización ya no le pertenece nada más a Tijuana. Vivimos en un México muy violento, o sea que la violencia ya no le pertenece nada más a Juárez, ni el feminicidio, ni el pobricidio, ni nada, ¿no? Pero pareciera ser que estos detectives descubren estas características en las fronteras y dicen, oh, esto es lo que distingue a la frontera, ¿no? Y la otra gran transgresión o innovación tiene que ver efectivamente con los detectives, porque ellos señalan que ya no es o el detective que forma parte de la policía o el detective que, digamos, tiene su consulta privada y él ofrece sus servicios a aquel que los adquiera, ¿no? Sino que efectivamente ya tenemos ciudadanos que o están como morgados representando a los derechos humanos, haciendo ese trabajo que el Estado no hace, o como el detective amarillo, que a pesar de que pertenece a la policía, no le están pidiendo que cumpla su función, sino más bien que la omita. Entonces también hay algo distinto en el tratamiento del detective. Es un detective que no cumple con el parámetro del detective tradicional, porque o viene de un lugar distinto o no cumple de la misma manera con el oficio y con lo que se espera de él. También digamos que es una especie de policial incompleto, porque el policial siempre tiene una resolución. Se encuentra el culpable y se le sanciona. En cambio aquí, pues sencillamente ni siquiera se sabe qué está ocurriendo, quién fue, simplemente es una violencia desmedida, en donde únicamente se puede contabilizar y constatar la violencia, pero ya no resolverla. Por lo tanto, hay una fractura en lo que debía ser el policial, que siempre hay una restitución, ¿no? Claro, y ahora tendríamos que ver, digo, en un futuro, ¿no? Cómo la ficción o qué descubre la ficción a propósito de Claro, estos nuevos actores sociales como las madres buscadoras, por ejemplo, ¿no? Que es una claro, locura. Ellos están explorando desde un límite que ya no es ni los derechos humanos, ni el policía, ni nada. Eso es, para mí es un fenómeno complejísimo. Yo creo que justamente por eso entra la claro, ficción, ¿no? Para tratar de entender desde la ficción estos fenómenos impactan en nuestra comprensión de una claro. realidad, ¿no? Es una tragedia, obviamente, es un fenómeno muy complejo el de la madre buscadora. Eh, Claro, de, que de algún modo es una especie de detective también ante claro, la ausencia del Estado y de la función. desde una precariedad impresionante, ¿no? Claro, Porque aquí en Guadalajara lo hemos visto, vienen y el gobierno lo que les da son palas y picos. Es tristísimo y es lamentable ese tipo claro, de cuestiones, ¿no? Y nosotros nos solidarizamos con ellas, pero lo que se les da es agua y más material, ¿no? Es una claro. cuestión, vamos, no hay un ofrecimiento ni de justicia ni de nada, ¿no? Hay palas y Ni picos, de eso verdad, es ni de nada, explicación. Por último, decir, nada, ocurrió ¿no? esto, ¿no? Ujú. Nada, nada, Sí, espadas y fíjate picos. esto. Ajá, sí, sí, perdón, Felipe. Sí, sí, esto, bueno, ahorita me recuerda otro texto que no comenté. Claro, está el de Roberto Bolaño, la parte de los crímenes, Ujú. que, bueno, ahí estamos en Santa Teresa, pero una vez más podríamos pensar que es Juárez por la presencia de las maquiladoras y del feminicidio. Y también ahí es muy interesante cómo hay policías que se les pide que investiguen estos crímenes y sencillamente no lo hacen, no los investigan. Entonces es una vez más el detective que no investiga, que no hace su trabajo. Y al final termina ahí un escritor, el propio Sergio González Rodríguez, ¿no? Basado en este periodista y novelista, que en la novela es el único que intenta hacer algo, que intenta investigar, que intenta este, obtener una respuesta, puedes hacer algo, ¿no? O sea, ante todo, en estas novelas sobre Juárez está el vacío del Estado. El micrófono lo tienes apagado, Tomás. Sí, perdón, no sé si alguien quiera comentar algo antes de continuar con el diálogo, porque a mí sí me surgieron bastantes dudas a propósito de lo que viene comentando o inquietudes, ¿no? A propósito de lo que ha comentado Felipe, por ejemplo, me llama mucho la atención este fenómeno en donde hablas de Estados Unidos como la necesidad de poner límites, es decir, queremos la parte positiva, pero no la parte negativa. Si queremos drogas, pero no la violencia que esto genera, ¿no? Claro, Buscamos la prostitución, pero queremos eso fuera de nuestras fronteras. Y luego, más adelante, o en algún punto tocaste este asunto de que no es un fenómeno exclusivo de fronteras, eso, evidentemente no lo es, ¿no?
Para mí, la filosofía de los cotos urbanos, no sé cómo se le conozca en otras partes del país, pero los cotos, en donde estos espacios cerrados, sí, que dejan fuera el ruido, la contaminación, la violencia, el robo, el sicariato, etcétera, pero muchos de los que habitan ahí viven de eso también. O sea, forman parte de, pero lo quieren fuera de sus propias fronteras. Es decir, replicamos ese tipo de sistemas todo el tiempo, ¿no? No sé si quieras comentar algo a propósito de eso. Claro, es que si nos vamos unas décadas más atrás, cuando recién se comenzaba a hablar de narcotráfico en México y de violencia, pues efectivamente era un fenómeno que se asociaba esencialmente al norte. Un hecho muy concreto, ¿no? La Tijuana de los 90, cuando asesinan al cardenal Posadas, cuando había enfrentamientos entre los distintos cárteles, y eso siempre parecía como algo lejano, como algo que ocurría ahí en el norte de México, y como que el resto del país estaba libre de esa violencia. Evidentemente hoy día ya no es el caso, ¿no? Mira, yo estoy en Guanajuato, o sea, evidentemente aquí ahorita es uno de los estados más violentos. Más bien lo que ha ocurrido es que ese espacio seguro cada vez es más estrecho, cada vez es más pequeño, ¿no? O sea, antes decíamos, bueno, pero eso ocurre en el norte. De pronto ya se escuchaba que andaba ocurriendo aquí al ladito, en Jalisco, en Michoacán, en Zacatecas. Ahorita ya se empieza a escuchar en Guanajuato, pero, bueno, pero Guanajuato capital todavía no. Se escucha, qué sé yo, de Cortázar, de San Francisco del Rincón, pero aquí todavía no, hasta que pase. Entonces sí, lo que antes parecía una realidad sumamente lejana que le pegaba esencialmente a los estados del norte de México, pues hoy día ya se expandió por todo el territorio, pero en el imaginario quedó la idea de que esto es algo privativo del norte, ¿no? Es no sé, a Sí, manera de anécdota, ajá. como Colombia. Colombia ha mejorado muchísimo en el tema de la violencia, pero se le sigue vinculando con una violencia desmedida cuando hace rato que los alcanzamos. Pero si tú dices voy a Colombia, todo el mundo, no, no vayas, es peligroso. Bueno, pero no más que Guanajuato, ¿no? Efectivamente, ¿no? O el hecho de que se esté estigmatizando al colombiano con la cuestión de la droga, ¿no? Como Claro. si, ajá, o sea, el resto del mundo, el resto de Latinoamérica, México, no estuviera vinculado con eso. Roberto levantó la mano. Adelante, Roberto. Hola, buenos días, muchas gracias, doctor Oliver. Eh, bueno, no tengo la referencia a la mano, pero ahorita que estaba platicando sobre este fenómeno cultural, político y social que ocurre en el norte del país, en Tijuana propiamente, pensé en un escritor que se llama Hilario Peña y justamente tiene Claro. una novela que se llama Mala Suerte en Tijuana y es una trilogía de pues un boxeador, ¿no? Pues ahí en decadencia y demás. Yo no sé qué tan, porque no la tengo la referencia ahorita, solamente encontré la novela de Juan 3:16, que me parece que es la segunda, eh, pero no sé qué tanta relación puede tener con relación a lo que usted mencionó sobre esta Tijuana marginal, esta Claro. Tijuana, pues no sé, es como si no podría describirlo porque ahorita que preguntaba que no sabía quién conocía, yo no conozco Tijuana, nunca he ido. Más bien mis referencias son audiovisuales y muchas veces literarias, pero en ellas puedo percibir como un dejo de eso, pues el burdel, ¿no? Que decía usted de Estados Unidos. Entonces, no sé, la primera pregunta es esa, que cuál sería la relación de estas novelas de Hilario Peña que transcurren en Tijuana. Y la segunda es que yo no conocía tampoco a este escritor que ahorita no lo puedo ver, porque a Gabriel Trujillo, de hecho lo estaba googleando para saber si podía conseguir algo en alguna librería, pero no tienen este libro propiamente de Tijuana City Blues, pero no sé, o sea, ¿qué tan complicado es conseguirlo o dónde se puede o no sé? Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias. También es muy interesante esto que acaba de decir. Gracias, gracias. Pues mira, primero lo fácil,
Yo a este Gabriel Trujillo Muñoz lo he visto más bien que viene en antologías, como que publican en un solo volumen varias de sus obras, y particularmente la editorial Norma tiene un volumen que se llama El Festín de los Cuervos, y ahí vienen 5 novelas del detective Morgado, ¿no? Entonces sí, sí es conseguible. Digo, no, no es precisamente el autor más identificable, no es Vargas Llosa, pero sí es conseguible. Gabriel Trujillo Muñoz, búscalo como El Festín de los Cuervos, en editorial Norma. Ahora, respecto a Hilario Peña, sí, desde luego, él también un autor muy vinculado con la narcoliteratura, muy vinculado con Tijuana, tiene efectivamente estas novelas que primero aparecieron, digamos, aparte y luego las compilaron en un solo volumen, que son Mala Suerte en Tijuana, El Infierno Puede Esperar y Los Días de Rubí Chacón, que también es un detective, también se ambienta en Tijuana, también aparece esta imagen de Tijuana vinculado con el crimen, con el narcotráfico, con esta característica de ciudad de paso. Y bueno, no lo mencionamos, pero el hecho de que sea boxeador también nos remite a otro cliché en torno a Tijuana. También hay todo un discurso en torno a Tijuana como tierra de boxeadores. El más reciente y más visible, Eric el Terrible Morales, evidentemente gran campeón mexicano, pero sí es un discurso también de Tijuana, ¿no? Han habido grandes boxeadores tijuanenses y hasta por ahí hay un libro, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero que trata específicamente de Tijuana y el boxeo. Entonces sí, Hilario Piña también pues va a recuperar de algún modo ese otro cliché que también tiene Tijuana, que es el del boxeo, ¿no? Entonces sí, muy buen aporte. Sí, así Gracias, es. doctor. Antes de Adrián, nada más, Sveidi nos recordaba que el Pidia García Cachi tiene libros acerca de estas problemáticas de la frontera y lo que ella llama, bueno, que es un mismo paso por trabajando las maquilas, ¿no? Las maquilocas que le denomina así. Bueno, adelante, Adrián. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Gracias. Muchas gracias, doctor Oliver. Yo quisiera como ir un poquito hacia atrás en la participación del doctor Tomás, cuando estaban discutiendo este asunto de cómo, digamos, este fenómeno ya no es como privativo, ¿no? O específico de esta zona fronteriza. Me llamaba mucho la atención esta parte como de que si de hecho, bueno, ya lo hemos escuchado en una conferencia sobre pensamiento fronterizo, le llamaron en la conferencia, pero fue el semestre pasado y era en cuestión como de género. Me llamaba mucho la atención, yo estoy también trabajando algo sobre territorio. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que hablara de marca OG y de los no lugares, ¿no? Lugares de tránsito, y hace poco me recomendaron a Omibaba, y yo pienso mucho también en Gloria Anzaldúa, claro. en el nepantlismo y todas estas ideas. O sea, lo que me llama la atención es cómo, digamos, pensar en estas literaturas, ¿no? Que se instauran en digamos, se posicionan en una frontera, digamos, que es como una frontera como visible, material, podemos entender, ¿no? ¿Por qué la condición? ¿Por qué estos problemas en una frontera? Pero me llama la atención cómo parece ser que esto nos ofrece como claves para empezar a leer otro tipo de literatura que no necesariamente está posicionada en una frontera, digamos, territorial o política muy clara. Lo digo porque yo estoy trabajando la obra de Fernanda Melchor, y que ustedes ahorita mencionaran como cómo esto ya lo podemos ver en Guadalajara, lo podemos ver en Guanajuato, lo podemos ver en diferentes lados, me hacía pensar, y aquí, bueno, sería como mi pregunta, o sea, quisiera que me diera un poco su punto de vista respecto a esto, en cómo, mmm, en cómo esto parece ser ya como una clave de lectura, y más allá que una clave de lectura, yo pienso como quizás como un pensamiento, pues sí, este pensamiento fronterizo se vuelve
pues si no necesario, sí parece ser como una constante, en tanto que yo pensaba que muchas veces es necesario siempre pensar esta cosa como del entre medio o del in-between, ¿no? Los entre lugares, diría Omi Baba. Eh, Pensarse siempre como desde este lugar entre que nunca es una cosa ni nunca es la otra, siempre está como el entre, digamos, como en una especie de conflicto constante donde no sabe de qué lugar es, a qué lugar pertenecer. Me llamaba la atención si no revela, digamos, como un estado de las cosas actual, que toda, pienso que todo se puede leer como un poquito desde ahí. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero pienso que es como una pregunta o como una problematización como muy pertinente empezar a pensar cómo todo se sitúa en ese lugar como de un conflicto que parece que está en un lugar intersticial o intermedial, ¿no? Donde nunca se decide. Entonces, era como invitarlo un poquito a que reflexionara o si me pudiera dar su punto de vista respecto a esta lectura y estas claves. Sí, mira, desde luego, ¿no? Pongo ahí en el chat una referencia de un texto de Antonio Hart y Tonio Negri que se llama Multitud. Es un norteamericano y un italiano que han escrito varios libros muy interesantes a cuatro manos. El primero de ellos y el más famoso es el de Imperio, y el segundo me faltó entrecomillar. El texto se llama Multitud. Y ellos ahí plantean una cosa muy interesante para entender, digamos, el mundo contemporáneo. Y ellos hablan de cómo todos los elementos que históricamente conferían un sentido de pertenencia y de identidad, pues hoy día ya no dicen absolutamente nada, ¿no? O sea, si durante la modernidad ese cuerpo social se configuraba por personas que podían reconocer un, una serie de vínculos en común que eran la lengua, la raza, la ideología política, digamos, el estilo de vida, un común sistema de valores, de ideología, pues actualmente con la globalización aquello ya es absolutamente imposible, ¿no? No podemos pensar ahorita a los Estados Unidos o a Francia o Inglaterra como un bloque homogéneo, como antes sí funcionaba esa idea durante la modernidad. No porque la alteridad no estuviera ahí, simplemente porque no la tomaban en cuenta, ¿no? Se la pasaban olímpicamente por el arco del triunfo. Es decir, se asumía que los Estados Unidos era única y exclusivamente el mundo WASP, es decir, White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Blanco anglosajón protestante, y eso era los Estados Unidos. Pero hoy día todas esas, ¿cómo decirlo?, elementos de identificación que se han ido cayendo, y ya sabemos que no hay una raza que sea más representativa que otra, ni una lengua, ni una ideología política, ni una religión, sino que ya más bien tendemos a pensar el mundo como una heterogeneidad y una hibridación permanente. Ellos van a proponer la idea de que el cuerpo ahora únicamente es carne, como la carne molida. Tú tomas todos los restos de lo que te sobró, lo metes en la prensa y ahí tienes tu carne molida, ¿no? Dice, así es como hoy día debemos de pensar las identidades nacionales. Ya no somos un cuerpo homogéneo, somos simplemente carne molida, somos multitud heterogénea. Eso que está ocurriendo en muchas partes del mundo, el reconfigurar por completo todos estos elementos de identificación, fue el común denominador siempre de la frontera, porque el sujeto fronterizo pues no se terminaba de identificar con lo mexicano, pero tampoco con lo norteamericano, y reconocía que ambos elementos le pertenecían. Entonces, de ahí viene esta idea de que la frontera, pues de algún modo viene practicando este paradigma que ahora comienza a universalizarse. De ahí ese discurso en el caso de Tijuana que celebra la frontera en tanto un espacio absolutamente híbrido que anuncia el futuro. Esa identidad como un bloque homogéneo, pues ya solo existe en el discurso radical, ¿no? A lo mejor por ahí Donald Trump quería su Make America Great Again era básicamente la América blanca, ¿no? Pero fuera de algún discurso populista reaccionario, pues hoy día ninguna parte del mundo puede seguir defendiendo la homogeneidad de lo nacional.
Por lo tanto, lo único que queda es el paradigma de lo diverso, de lo híbrido, de lo multiforme, de la carne molida, que es el paradigma que históricamente la frontera ha pensado para sí misma. De, bueno, soy un poquito de esto, pero también un poquito del otro, y al final no soy ninguno, y al mismo tiempo lo soy todo, ¿no? Entonces creo que va por ahí, que toda esta idea, todas estas ideas de la carne molida, todas estas ideas del no lugar, de la hibridación, eso ya estuvo instalado desde siempre en la frontera. Ahora, hay que decirlo, ¿no? No todas las fronteras sirven para estos propósitos. Como que de algún modo hay fronteras donde al cruzarla no entras a una realidad tan distinta como la frontera norte de México y los Estados Unidos, ¿no? O sea, un francés que cruza la frontera para llegar a Alemania, pues en realidad no siente que entró a una realidad completamente distinta a la suya, ¿no? Hoy día ya ni siquiera existen esas fronteras, ¿no? Ya simplemente cruzas. En cambio, la frontera del norte de México sí tiene esa característica de salir de una realidad para entrar a otra completamente distinta. De ahí que ese sujeto fronterizo se reconociese en ambas culturas al mismo tiempo que no se reconocía ninguna. Por lo tanto, veía su identidad como lo transitorio, como el no lugar. Y esto es algo que ya se comienza a universalizarse, ¿no? Vete a París, vete a Nueva York, vete a Londres, vete a Berlín, y te vas a encontrar con una mixtura de lenguas, razas, culturas, atiborradas en el mismo vagón del metro. Entonces ya no sabes, ya no hay un elemento que digas, bueno, este es el verdadero y lo demás no. Sí, y que eso es causa de muchos conflictos, ¿no? ¿No, Felipe? O Claro, sea, hay sectores que se sienten profundamente agraviados por eso, sobre todo en Estados Unidos, claro, pensemos, o en Europa. O sea, claro, esa idea, pues en realidad es que uno puede aceptar como un nuevo paradigma, causa muchas molestias, incomodidades en muchos sectores, ¿no? Es extremadamente problemático. Oye, Felipe, claro, si quieres, para ir cerrando un poco, la frontera sur, tú tocabas el tema de la frontera sur, ¿cómo ha cambiado en nuestros imaginarios claro, la idea de frontera sur? Primero, ni sabíamos que, ni la dábamos por hecho que ni existía, ¿no? La gente cruzaba y venía claro. para el pequeño comercio de los pueblos, unos que otros que migraban, pero en los últimos años la frontera sur vuelve a estar ahí en el centro y centroamericanos, sobre todo centroamericanos, ya no pueden entender Claro. esa frontera sur como lo entendían antes, ¿no? Y eso lo ligo con la Ujú. otra inquietud. El libro de Tijuana City Blues es del 99, pero del 99 a la fecha, ¿cómo habrán cambiado los flujos migratorios a Tijuana, por Claro, ejemplo? ¿No? Es otro mundo. En 20 años Tijuana es un mundo radicalmente distinto por la configuración de los grupos, diferentes nacionalidades que han ido llegando y asentándose en Tijuana, ¿no? Sabíamos que allá norteamericanos, mexicanos de todo el país, una comunidad china muy grande, pero actualmente hay una comunidad haitiana, claro. centroeuropea impresionante, ¿no? No sé si quieres comentar algo de esto, cómo el mundo nos ha Ujú. replanteado estas configuraciones de fronteras y de flujos urbanos. Claro, claro, sí, a mí me interesa mucho el tema de la frontera sur también. Ahí pongo únicamente dos referencias, La Mara de Rafael Ramírez Heredia y La Fila India de Antonio Ortuño, que justamente son novelas ambientadas en ciudades del sur de México, La Mara específicamente en Tapachula, que es ahí frontera con Guatemala, y es muy interesante ese discurso porque todo aquello de lo que los mexicanos nos quejamos con relación a los Estados Unidos es lo que hacemos cuando se trata de centroamericanos. Es decir, nos quejamos de la discriminación, del racismo, del maltrato, pero en estas novelas son los mexicanos los que van a maltratar a guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses. Ahora, lo que pasa es que también ha habido una crisis paulatina en los países de Centroamérica que ha exacerbado el flujo de migrantes. Por lo tanto, ese problema que ahora tenemos en la frontera sur, pues no existía efectivamente hace 20 años, ¿no? Digo, migrantes siempre ha habido, pero no se dejaban venir en estas inmensas caravanas como ahora, entonces se ha ido agudizando y se ha vuelto más complejo ese problema. Entonces, efectivamente es interesante cuando nos asomamos a estas novelas que hablan de la frontera sur, porque ahí lo que tenemos es cómo
el mexicano deja de ser la víctima para volverse el victimario. Y ahora la víctima es alguien que viene de un sitio todavía más pobre que México, como son los centroamericanos. Pero es básicamente el mismo discurso del norte, solo que cambian los actores. Y bueno, a manera, no hay como información colateral. A mí también me interesa mucho una frontera de la que también hasta hace poco se hablaba muy poco, pero ahora comienza a hablarse más, que es la zona de Gibraltar en el sur de España, que ahí también hay un tema espantoso. Es casi una ironía del destino que el continente más pobre y el más rico del mundo estén separados por 14 kilómetros de mar. Y ahí también hay una frontera durísima donde los africanos buscan ingresar a Europa vía el Mediterráneo, y ahí también hay unas problemáticas y unas carnicerías y hay unas cosas espantosas, pero es una frontera que estuvo silenciada durante décadas y recién ahora se empieza a hablar de ese drama humanitario que ocurre en la frontera del sur de España. Incluso, bueno, a manera de dato, ¿no? Hay un novelista español que menciona cómo incluso la diferencia en la renta per cápita entre Marruecos y España es mucho mayor que entre Estados Unidos y México. Por lo tanto, digámoslo así, es una frontera todavía más ojete, porque los marroquíes son bastante más pobres que los mexicanos. Y aunque los españoles no son tan ricos como los americanos, si comparas la riqueza española con la pobreza marroquí, ahí tienes una frontera bastante más aguda que la mexicano-estadounidense. Y todo esto de trata de blancas, narcotráfico, capitalismo gore, del que tanto se habla para la frontera mexicana, lo tienes también en Europa, en la zona de Gibraltar, pero se habla poco de este tema, ¿no? Yo lo comentaba cuando hablamos de frontera, terminamos hablando de México, pero hay otras fronteras. Así como hay fronteras que no son conflictivas, un español que va a Francia, un francés que va a Alemania, hay otras fronteras durísimas en las que no se habla. Otra, la chileno-peruana. También comparando la riqueza de Chile con la del Perú, también es una frontera muy desigual. Y también hay muchos problemas en la frontera chileno-peruana, pero de esa también se habla poco o nada, ¿no? Sí, Porque acabamos hablando de México, claro, inevitablemente. claro, por ahí Nona Fernández en alguna novela sí menciona en un partido que están y se escucha el partido Chile-Perú, ¿no? Y habla los migrantes peruanos, esos que limpian las casas, eso. Así, poco a poco empieza como que a cobrar cierta visibilidad este tipo de problemáticas, ¿no? Europa del Este, por ejemplo, es otra gran frontera. Claro. También, ¿no? Han estado explorando esto. Oye, Felipe, ya como para ir ya finalmente, tenemos el caso de Tijuana, el caso de Ciudad Juárez, y lo otro, mi pregunta es, no sé si tú te has puesto a indagar qué pasa con las otras fronteras, porque tú mencionaste Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, ¿cómo están viendo ellos su frontera? ¿Por qué no lo problematizan igual? Porque, bueno, debemos asumir que hay producción literaria allí, ¿no? ¿Y qué pasa con esas fronteras, Felipe? ¿Qué están haciendo? Fíjate, ¿Cómo lo ven? Ajá. Esa es una pregunta bien interesante. Diego Enrique Osorno, este periodista mexicano, que escribió este libro muy interesante, muy buen libro de Un vaquero cruza la frontera en silencio. Él sitúa este relato en una zona muy particular que él llama la frontera chica, que es una zona que es una especie de frontera doble, porque ahí colindan el estado de Nuevo León con el de Tamaulipas, pero a su vez también está muy cercana a la frontera con los Estados Unidos. Entonces, por eso es frontera doble, intermunicipal e internacional. Y lo que dice Diego Enrique Osorno es que esa zona en particular, esa frontera chica entre Tamaulipas y Nuevo León, dice, es donde se ha concentrado todo el grueso de la violencia del narcotráfico. Es decir, está en todos lados hay violencia, pero donde ha estado más agudo y con cifras verdaderamente espeluznantes es ahí. Y lo que dice Enrique Osorno y es el último sitio del que se está hablando, ¿no? Y efectivamente, salvo el texto de Osorno, no hay más relatos que hablen de esta zona fronteriza, ¿no? ¿Por qué dice? Bueno, justamente por eso escoge la metáfora del silencio. El vaquero que cruza la frontera en silencio, toda esa zona que es la más violenta es la más silenciada. ¿Y por qué? Por miedo.
Es que ahora sí que no hay valiente que se atreva a hablar de esa zona. Entonces, eso explicaría por qué esa otra gran frontera que está Tamaulipas, se habla muy poco de ella. Creo que ahí se ha impuesto el miedo y ni novelistas ni periodistas se atreven verdaderamente a hablar de lo que ocurre ahí. Otras fronteras que me he encontrado tiene que ver con Mexicali. Por ejemplo, está Antonio Di Vela, está Salvador Ruiz, está Nilsa, no me acuerdo cómo se apellida. Sí hay escritores que hablan sobre Mexicali. Y ahí es interesante, también hablan de la violencia, obviamente, o sea, cuando se habla de fronteras se habla de violencia, pero cuando se habla de México se habla de violencia, o sea que ya no es algo privativo, ¿no? Lo que ocurre con Mexicali es bien interesante, hay dos discursos muy presentes en Mexicali. Uno tiene que ver con la migración china. Parece ser que en Mexicali desde el siglo XIX y principios del XX hubo un flujo enorme de chinos que le han dado también una característica y una identidad propia de Mexicali. Entonces, un discurso propio de la frontera de Mexicali es el de la gastronomía china, la arquitectura china. También se habla que huyendo del calor los chinos construyeron toda una ciudad subterránea. Entonces, la presencia china es un elemento importante. De hecho, Antonio Di Vela, un escritor de Mexicali, tiene un libro que se llama Cuentos Chinos y justamente es Mexicali con la presencia de los chinos. Y el otro gran discurso que aparece sobre Mexicali, que no aparece de otras fronteras, es el calor. El calor como lo que distingue a Mexicali, ¿no? Un verdadero infierno, ¿no? No conozco Mexicali, no puedo dar fe de ese calor, pero unas alumnas de intercambio sí hablaban de 50 grados, o sea que debe ser la muerte. Pero es curioso, ¿no? Que lo atribuyan como propio de Mexicali cuando Sonora es horrendo, o sea, el calor y Claro. esa zona así. Bueno, sí, y es comprensible también. Bueno, Felipe, creo que ha sido un diálogo muy interesante el que hemos tenido contigo. Te agradecemos mucho tus palabras, creo que nos dejan muchas cosas para reflexionar y claves de lectura también, porque los estudiantes están trabajando ahorita sobre representaciones urbanas en literatura mexicana y yo estoy seguro que esto les va a dar algunas claves de lectura. Es muy apasionante porque lo que hemos ido viendo en el transcurso de estas conferencias y a través de algunas lecturas que nos han ido sugiriendo es que hablar de los espacios urbanos es sumamente interesante porque es hablar de complejos sistemas semióticos también que siempre están Claro. en cambio, ¿no? En un dinamismo tremendo. Y eso viene desde el siglo XIX, finales del XIX, pero no por eso es menos interesante, al contrario, ver cómo esos cambios parecen a veces sumamente vertiginosos, es algo muy interesante de ver cómo luego la ficción intenta o la poesía intenta configurar, comprender esas dinámicas y en esas maneras de comprender es que justamente iluminan zonas muy interesantes de la realidad, por supuesto, pero también de los discursos con los cuales nombramos la realidad, ¿no, Felipe? Es algo muy interesante. Pues muchas gracias por tu presencia. Gracias a los estudiantes que pudieron estar aquí esta mañana. Y pues nada, Felipe, ha sido un honor, ha sido un gusto y ojalá sigamos en comunicación y podamos tener algún tipo de intercambio posteriormente. Voy a terminar la grabación, Felipe, en este momento. Claro, no, el agradecido soy yo. Muchas gracias a todos. Para cualquier cosa que ando a la orden y para mí fue un placer participar con ustedes hoy.